El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, alerto a nuestra audiencia. Más adelante, Paola Pavón, prefecta de Pichincha, María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el alcalde metropolitano Jorge Yunda, formarán parte de nuestra agenda de entrevistas y vamos a comenzar de inmediato una entrevista con el doctor Napoleón Santamaría, especialista en materia tributaria, porque claro, hay preocupaciones ya expresadas por parte del sector empresarial y también de los ecuatorianos o de las personas naturales. Hay un anuncio que todavía no se concreta, anuncio formulado por el presidente de la República el domingo 24 de mayo. Se va a echar mano de la capacidad presidencial consagrada en el artículo 165, numeral 1 de la Constitución, que en estado de excepción le brinda al presidente de la República la prerrogativa de la recaudación anticipada de impuestos. ¿Qué nos ha dicho el presidente? ¿Qué nos dijo el domingo? Que habrá una recaudación anticipada de impuestos, no sabemos en qué monto, no sabemos cómo lo van a hacer, eso lo vamos a hablar de inmediato. Para los ecuatorianos, personas naturales con ingresos superiores a $5,000 mensuales y para las empresas que según el gobierno no se hayan visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Vamos a despejar esa duda, Silrat. Adelante. Así es, Fabricio, son ya las 6 de la mañana con 52 minutos y precisamente para tratar sobre este tema nos encontramos ya con el doctor Napoleón Santamaría. Él es especialista en materia tributaria y vamos a hablar precisamente de este cobro anticipado de impuestos. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Buen día Fabricio y muy buen día a todos los queridos radioescuchas. Bueno, iniciamos precisamente con esta pregunta. El presidente anunció en el informe a la Nación que se estaría analizando un nuevo tributo para quienes ganen más de $5,000 mensuales y también ha mencionado que para las empresas que no se hayan visto afectadas con el tema de la pandemia. ¿Cómo se lee y cómo se puede entender este anuncio, doctor? Buenos días. Yo creo que en primer lugar debemos conversar como país el tema de la política pública fiscal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos que haga el país para sacar al país, a la nación, a los 17 millones de ecuatorianos del problema en el que nos encontramos? Bueno, ¿qué ha hecho Colombia, Perú y los demás países? Han inyectado dinero a la economía. Gobiernos responsables que tenían ahorros, que tenían previsiones, que tenían siempre la provisión para contrarrestar grandes catástrofes naturales, casos fortuitos, fuerzas mayores, ponían dinero en su economía. ¿Qué pasa con el Ecuador? No tiene dinero para poner. ¿Pero por qué no tiene dinero? Porque no hemos sido responsables en el manejo de las finanzas públicas. Por lo tanto, la política pública que nos plantea Moreno es, yo no puedo como Estado ayudarle al país a salir de esta crisis, pongan ustedes ciudadanos y paguen la factura. La pregunta es, ¿esta es la política correcta para sacar al país adelante? Y la respuesta a todas luces es, esta no es la política correcta, esta es la política más inadecuada en este momento porque va en contraciclo de desarrollar, de hacer que las compañías vuelvan a operar, a activarse, y por el contrario lo que estamos haciendo es poniéndoles un peso mayor para que terminen de hundirse lastimosamente. Pero este tipo entonces de medidas lo que nos estaría dando cuenta es de que el gobierno va improvisando sobre la marcha y que en realidad no tiene una política económica ya definitiva, ¿no? Mire, ¿qué pasó con la iniciativa? Mire lo que pasó ahora. Presenta hace 2 meses la ley humanitaria con un capítulo de impuestos y un impuesto a la renta a los ingresos superiores a $5,000 de las personas naturales y de las personas jurídicas lo mismo. Y por Twitter, en el segundo debate, el presidente anuncia que no quiere que la aprueben y que retira todo el capítulo de impuestos. Ya lo retiró. Pensamos los ciudadanos que la intención del presidente era haber entendido que no podía gravar con impuestos a los ciudadanos. Pero eso tenía una intención clara, doctor, era que se aprobara en la Asamblea la ley, porque no iba a pasar, no tenía ningún tipo de aceptación, ni siquiera en el mismo partido político que él preside, ¿no? Y si fuese eso, entonces sería terrible, porque le engañó al país, le engañó a la Asamblea y ahora, mediante decreto ejecutivo, quiere ajustar algo que realmente no puede ajustar, que ya lo vamos a comentar inmediatamente. Solo un parangón con lo que pasó en octubre del año anterior. Miren, en octubre pasó lo mismo. Manda Moreno una reforma tributaria, la Asamblea le niega y inmediatamente él saca lo que es el decreto, el famoso decreto, el 808, elimina los subsidios a los combustibles. ¿Y qué le pasó al país? No hubo una iniciativa legislativa buena, la Asamblea no colaboró
con un proyecto de ley más armado y el presidente inmediatamente repostó con un decreto ejecutivo. Hoy quiere hacer exactamente lo mismo, algo que no funcionó y que incendió al país, lo quieren aplicar ahora. Entonces, no sé si es que Moreno le mintió al país, jugó atrás de la Asamblea, pero lo que sí sé es que esto es una actitud irresponsable en el manejo de las finanzas públicas. Hablando de este tema, de la irresponsabilidad que usted señala en el manejo de finanzas públicas y viendo los constantes fallos, los cambios, las regulaciones del gobierno, ¿no darían cuenta también de que es momento de que se renueve el frente económico? Porque no se ve que lleguen a algo, ¿no? No dan pie con bola, como se dice comúnmente. Mire, que entonces decíamos el tema de la visión del presidente y su frente económico y de todo su mesa chica, mesa chiquita, mesa simplona, no sé cómo se llama, una mesa tan chiquita que no tiene muchas ideas importantes para sacar el país. A ver. Debería entonces renovarse, cambiarse, doctor. Pero yo soy partidario de que debería renovarse casi todo el gabinete, es que con pocas excepciones, como siempre las hay, la gran mayoría es un conjunto de desaciertos, todos hablan de todo. La ministra de Gobierno dice una cosa que no debería decir porque debería decirlo el Ministerio del Trabajo, y el ministro de Finanzas no dice lo que dice el secretario del presidente. Bueno, es un desastre. Pero déjeme volver al tema central. El tema central es la visión. La semana anterior acaba la CEPAL, Christine Lagarde acaba de presentar el informe semestral y lo que dice es: América Latina tiene un grave problema de acumulación de riqueza. Solo el 7% de los ciudadanos de América Latina, desde luego incluido Ecuador, controlan el 81% de la riqueza. ¿Y qué le dice América Latina? Como una bofetada a los gobiernos de América Latina. Les dice, vean, no puede haber un gobierno responsable que no grave con impuestos a la riqueza, no a las ventas, no a las empresas, a la riqueza. ¿Dónde está la riqueza? En la teneduría de inmuebles, de acciones, de dinero en el banco. Esa es la verdadera riqueza, lo que normalmente llamamos patrimonio. Este es el anuncio que hace la CEPAL, ningún frente político del Ecuador. Me parece que la visión del gobierno es equivocada. ¿Dónde quiso apretar el bolsillo para que se pague la factura? En las clases medias, en los sectores públicos, en las empresas medianas y grandes, pero no en las verdaderas riquezas que están muchas veces cómodas porque no hacen operaciones de comercio, no generan bases imponibles y mantienen grandes patrimonios que no contribuyen con el país. Este es el error del gobierno. Ahora, hablando precisamente de este informe que usted nos señala de Christine Lagarde, ella también fue presidenta del Fondo Monetario Internacional muchos años, ahora en CEPAL, y sobre el tema de la acumulación de la riqueza, que claro, o sea, nosotros lo conocemos y está también plasmado en este informe. ¿Cuál sería la alternativa en nuestro país para ese tema? ¿Qué es lo que usted como experto tributario considera que se podría hacer para generar también los recursos que necesita el país? Alguien me dijo, pone el ejemplo súper claro, porque me dijeron, para que no se quede en la generalidad, le voy a poner el ejemplo exactamente claro. Si el Ecuador tuviera un impuesto al patrimonio, como lo tiene Colombia, como lo tiene Argentina, es decir, grabar desde el 0.5% a quien tiene más de $1 millón por persona, que son muy pocas en el país, cerca de 9,000 personas, tendríamos una recaudación desde el 0.5, 0.75 y el 1%, igual que lo tiene Colombia, tenemos una recaudación de $1.200 millones al año. Y esto como exaccionando, recaudando de las personas más pudientes. Ojalá en el Ecuador haya muchas más personas pudientes. En el Ecuador, ¿cuántas personas les tocaría esta propuesta del impuesto al patrimonio que usted señala? Cuando hubo el impuesto al patrimonio en abril del 2016 a causa del terremoto, quienes pagaron impuesto al patrimonio alcanzaron 8.760 personas. Esto es, de entre 8.000 a 10.000 personas en el país controlan la mayor cantidad de la riqueza nacional. Ahí debemos ir. Tema 1, eso es 1.200 millones. Tema 2, ¿sabe qué le está pasando al Ecuador? Con varios populismos fiscales, donde leyes creaban exoneraciones, descuentos, etcétera. ¿Sabe lo que le pasa al país hoy día? Tenemos, el año anterior generamos 20.000 millones de utilidades a nivel empresarial. Solo 10.000 pagaron impuesto a la renta. La pregunta es, ¿y qué pasó con los otros 10.000? No pagaron impuesto a la renta porque hay 47 disposiciones legales que les exoneran de pago de impuestos por nueva inversión, por actividad productiva, por etcétera, etcétera, etcétera. Si cambiáramos esto, porque esto tampoco es responsable con el país, no puede haber compañías que ganando dinero no le paguen impuesto a la renta al Estado ecuatoriano, Estado que les está permitiendo ganar esas utilidades. Si cobráramos impuesto a la renta con eso,
tendríamos 2.500 millones de dólares más todos los años. Con lo Ahí cual, estarían entonces también detectándose ineficiencias en el SRI, ¿no? mire, yo le diría más que deficiencias, esto es un producto de un populismo fiscal, de un conjunto de leyes que favorecieron cosas que nunca debieron favorecer tan extralimitadamente. Es decir, si usted hace una actividad turística, por ejemplo, yo hago una actividad turística en el país nueva, entonces no pago impuesto a la renta de 8 a 12 años. Y la razón es por qué el hotel, el restaurante que está al lado mío, que viene trabajando hace 5 años, ellos sí pagan. Y no hay explicación alguna, sino populismo fiscal. Y tercero, mire que hasta aquí vamos técnicamente hablando 4.500 millones de recaudación al año. El déficit fiscal del país es cerca de 3.700, con lo cual con eso estaría cubierto. Si sumamos dos elementos importantes que son, uno, evasión fiscal. Justo Cristian Legar lo que dice de Ecuador es que estamos en el 5.7% de evasión fiscal. Esto en buen romance es 6.000 millones de dólares adicionales. No se pagan ya por actos de evasión fiscal, actos reñidos con la ley, personas que no facturan, empresas que llevan doble contabilidad, que esconden ingresos, que supervalúan gastos, etcétera, etcétera. Y finalmente, si les decimos a nuestros políticos, que es la clase que nos tiene realmente en el ostracismo como nación en desarrollo, dejen de robar y no sean tan sinvergüenzas, tendríamos, como ya más o menos lo cuantificó la Comisión Nacional de Anticorrupción hace unos 5 o 6 años, tendríamos 3.500 millones más al año. Esto, en buen romance, significaría 12.000 a 13.000 millones al año de dinero que tendría el Estado para administrarse. ¿Cuál es el problema? Entonces, el problema no es que no tenemos ingresos, no tenemos dónde. El problema es que tenemos pésimos administradores de la cosa pública, políticos populistas y sobre todo corruptos. Hemos visto realmente con mucha preocupación que a la llegada del COVID, definitivamente es un virus malvado que ha quitado la vida de muchos ecuatorianos, pero sobre todo la que la quitó fue la corrupción de los hospitales. ¿Por qué? Porque fue parte de un acuerdo político. Corrupción en el sistema de sanidad, ¿por qué? Porque fue parte de otro acuerdo político. El problema de este país no es generar riqueza, es que una vez generada tenemos políticos malos y malos administradores de la cosa. Mala administración mezclada con el tema de corrupción, dos grandes afectaciones que sin duda nos quitan los recursos que el pueblo necesita. Quisiera hacerle la pregunta sobre el tema de este impuesto anticipado en el que no hay claridad. ¿Cómo sería? ¿Es factible cobrar un impuesto? ¿Sobre qué base? ¿Cómo funcionaría? Sobre todo considerando que, por ejemplo, una empresa que tuvo ganancia durante el ejercicio fiscal 2019, pero que en 2020 con pandemia reporta pérdidas o caída en ventas, ¿cómo paga un tributo adelantado? Muy bien, entonces aclarémosle al presidente algo, porque a veces parece que el presidente también se nos confunde. Y nuevamente esta mesa que dicen tener en Carondelet, que es muy pequeña, pero que pequeña en conceptos, porque el 165 de la Constitución lo que dice es que una vez que el presidente declara estado de excepción, sí tiene la facultad de decretar, pedir, exigir a los ciudadanos anticipadamente la recaudación de tributos. Muy bien, pero esto ya hay legislación y desarrollo doctrinario de larga data. ¿Qué significa esto y cómo funciona esto? Primero, respecto de tributos que existen, es decir, no puede hoy día el presidente decir, oye, anticípeme un impuesto que voy a crear sobre los activos fijos. No, este impuesto no existe hoy día en el Ecuador. Usted, presidente, no puede pedir el anticipo de algo que no existe. Muy bien. ¿De qué nos está pidiendo? De aquellas personas que ganan más de $5.000. Eso no existe en la legislación. Eso no hay en el derecho tributario ecuatoriano. Entonces, ¿caería en algún tipo de ilegalidad este tema si es que se envía considerando lo que usted señala, que no está en la legislación? No solo que es ilegal, es inconstitucional. O sea, usted no puede decir, voy a anticipar un tributo que no existe en el derecho ecuatoriano, en la legislación fiscal. Y dos, cuando el presidente dice, y a las empresas solo les voy a cobrar a las que no les ha ido mal, a las que no han sufrido pérdidas. En primer lugar, un impuesto tiene que tener la característica de general, es para todos. Y luego de los eventos económicos se ve quién aplica y quién no, pero es para todos, es decir, el impuesto a la renta en el Ecuador es todos, el IVA es todos, no solo es para el que le va bien, es un concepto errado de la generalidad que mantiene el presidente. Y dos. Hablando de este punto, hablando de la contribución a una persona que gana $5.000, lo que acaba de mencionar,
es una medida técnica, política, ideológica? ¿Cómo se la mira Técnica también? definitivamente no es. Política, no entiendo política porque en la asamblea donde se juegan los cartuchos políticos debió haber pulsado y su equipo debió haber trabajado mejor para que funcione. No funcionó, entonces tampoco creo. ¿Cuál es la razón? La única razón que yo encuentro es que el gobierno no nos dice algo, que sí se comprometió con acreedores internacionales en hacer una reforma tributaria y pedirnos a los ecuatorianos una contribución para el pago de la factura. Ese es un compromiso soterrado del presidente Moreno y de su gobierno con acreedores internacionales. No nos lo ha dicho, pero a todas luces, esta desesperación, esta tosudez de enviar mal una reforma tributaria, quitar la reforma tributaria y ahora pretender mediante decreto, incorporar nuevos tributos a la región ecuatoriana, solo obedece a esta razón. Quiere justificar alguna presencia con los actores internacionales. Y tercero, mire, si algo tenemos en el país delicado, es que en el mundo del derecho tributario necesitamos algo que se llama reserva de ley. Solo mediante ley se crean, extinguen y modifican tributos. Si le permitimos que el presidente Moreno en esta ocasión saque cualquier disparate en un decreto ejecutivo para anticipar tributos, lo que va a pasar es que mañana nuevos políticos irresponsables, que espero ya no haya, que espero los ciudadanos hayan entendido que no se puede votar por personas que no están capacitadas para gobernar, van a decretar, cualquier presidente futuro decía, van a decretar estado de excepción y van a anticipar cualquier locura. Y esto va a convertirse realmente, ya estamos con un problema sanitario, vamos a comenzar a vivir un serio problema económico. Hablando el problema social que viene. De este tema también del problema económico y social que se viene también como resultado no solo de la pandemia, sino también ya veníamos arrastrando una crisis, ¿no? Agravada también por la pandemia. El sector empresarial ha señalado que esto afecta la liquidez de las compañías, ¿no? ¿Qué tan grave es precisamente que se grave un nuevo impuesto en estos momentos, sobre todo para las diferentes empresas? Claro, justo la trilogía o el encadenamiento de esta crisis es, ante una crisis sanitaria, desde luego se produce una crisis económica. Si nos detenemos ahí, una crisis sanitaria como esta terrible, se ha llevado la vida de varios ecuatorianos. Está provocando una crisis económica que genera desempleo y pobreza y hambre para otro tanto de ecuatorianos. Pero si es que no controlamos y vamos avanzando para que se destruya nuestro tejido social, para que nuestro relacionamiento social sea perjudicado porque viene el caos, la anarquía, etcétera, entonces ahí sí perdemos todos los ecuatorianos el concepto de país, de nación, el concepto de Estado, gobierno, ciudadanos, pueblo. Y eso sí es muy peligroso porque eso es paso a extinguirse como país. Por eso es que necesitamos que las medidas hoy día del gobierno sean claras para sostener lo que se puede sostener, que es el empleo. Y para eso no necesitábamos que el gobierno prevea, piense o analice la posibilidad de incorporar nuevos tributos a la empresa. Es un contrasentido. Hoy necesitábamos que el gobierno difiere el cobro del impuesto a la renta de todos los contribuyentes a 6 meses. ¿Cómo lo hizo Colombia y cómo lo hizo Perú? ¿Sabe qué le pasó a Colombia? Hoy día está recuperando el 98% del impuesto a la renta. ¿Sabe qué le pasó a Ecuador? En abril se cayó el 20% de su recaudación de impuesto a la renta. Es decir, cuando usted tiene claros los conceptos, las ideas, usted no pierde recaudación, la puede diferir. Cuando no la tenemos, como en el Ecuador, pudimos ya haber perdido un 20% de recaudación de impuesto a la renta, que eso es lo que pasó en el mes de abril, lastimosamente. Claro, y estas medidas son totalmente necesarias en un momento en el que se necesita liquidez para que las compañías precisamente no cierren y puedan mantenerse en este punto, ¿no? Donde más se necesita también salvaguardar y cuidar el empleo, como usted lo ha dicho, doctor Napoleón Santamaría. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Usted es especialista en temas tributarios, nos ha dado un poco de claridad sobre estas complicadas y confusas temas que nos están poniendo y que nos han señalado y los anuncios que nos ha hecho también desde el gobierno central. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Solo me despido diciéndole que esto no le permitiremos al presidente Moreno que mediante decreto imponga nuevos tributos a los ecuatorianos. Muy buen día con todos. Gracias. Muchas gracias.